Página 15. La apropiación, Luis Reigadas, 2008. Destejiendo las redes de la desigualdad. 0.3. El debate sobre la desigualdad en América Latina. Formulando un principio que integra el programa agrario de la burguesía liberal francesa, Edouard Herriot afirma que la tierra exige la presencia real. No está de más recordar que a este respecto el Occidente no aventaja por cierto al Oriente, puesto que la ley mahometana establece, como lo observa Charles Gide, que la tierra pertenece al que la fecunda y vivifica. José Carlos Mariátegui, El problema de la tierra, 1976, 1928, 83. América Latina es la región más desigual del mundo, pero también ha sido cuna de intensos debates y numerosas reflexiones sobre la desigualdad. Adelman Erzberg, 2003. Gothenburg, 2008. Desde la polémica colonial acerca de si los indios americanos tenían alma hasta las discusiones actuales sobre los derechos de los negros y los indígenas, el tema de la desigualdad atraviesa la historia de una región marcada por enormes asimetrías en la distribución de la riqueza. La reflexión sobre la desigualdad ha ocupado un lugar central en las ciencias sociales en América Latina, desde los escritos pioneros de Mariátegui, 1928. Sobre el problema del indio, la concentración de la tierra y los rasgos feudales de la economía peruana, 1928, hasta las reflexiones contemporáneas sobre la desconexión y las relaciones interculturales, García Conclini, 2004, pasando por numerosos textos sobre el desarrollo, el subdesarrollo y la dependencia, Germani, 1962. Medina Echavarría, 1964. González Casanova, 1965. Cardoso y Falletó, 1969. Benítez Centeno, 1977. En el debate latinoamericano sobre la desigualdad hay una valiosa tradición de analizar los vínculos de los aspectos económicos con el análisis de los factores sociales, políticos y culturales. Esta tradición se expresó con fuerza en los años 60 y 70 del siglo XX, en un periodo en el que muchos países de la región buscaban impulsar el mercado interno y reducir las asimetrías sociales. Gino Germani señalaba las tensiones producidas en la transición de las sociedades tradicionales a las sociedades de masas en América Latina, entre ellas la difusión de ideologías igualitarias entre los sectores populares, cuyas aspiraciones de consumo difícilmente podían ser satisfechas en sociedades que no habían construido economías industriales modernas. Germani, 1962, 112. También propuso una tipología de estratificación social que distinguía países que hacia mediados del siglo tenían una clase media superior al 20% de la población, Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica, países que tenían una clase media entre el 15 y el 20% de la población, pero presentaban fuertes desniveles regionales y heterogeneidades étnicas y culturales, Brasil, México, Cuba, Colombia y Venezuela, y países donde predominaba la sociedad tradicional y las clases medias representaban menos del 15% del total, Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Honduras y Haití. Germani, 1962, 226-227. Por su parte, José Medina Echavarría destacaba la desigualdad entre sectores económicos, entre estratos sociales y entre regiones, insistiendo en que el dualismo entre lo tradicional y lo moderno expresaba su continuidad y penetración recíproca. Medina Echavarría, 1964, 18-25. En su clásico estudio sobre la democracia en México, Pablo González Casanova develaba los vasos comunicantes entre la inequidad política y la injusta distribución del ingreso. González Casanova, 1965.
En esa misma época los análisis de la CEPAL y de muchos otros economistas argumentaban que la desigualdad de ingresos no se podía explicar al margen de las políticas públicas y de las relaciones de intercambio desigual con los países industrializados. En un tono más radical, las teorías de la dependencia señalaban que la discusión sobre el desarrollo y el subdesarrollo no podía limitarse a los aspectos económicos, sino que tenía que aplicarse una visión sociológica, en la que eran centrales las luchas de clases y las relaciones entre los países centrales y periféricos. Benítez Centeno, 1977. Cardoso y Falletto, 1990, 1969, 12-14. En síntesis, existía una fuerte preocupación por las consecuencias sociopolíticas de las asimetrías sociales. En contraste, durante las décadas de los años 80 y 90, en un periodo en el que se incrementó nuevamente la desigualdad en la región, el análisis del tema se escindió entre mediciones económicas de la estratificación y la distribución del ingreso, por un lado, y el estudio de las inequidades étnicas y de género, por el otro. Este libro intenta remontar esa escisión y recuperar la riqueza de las reflexiones latinoamericanas sobre las intersecciones entre los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de las desigualdades. Esta mirada multidimensional requiere entender la desigualdad como un proceso de construcción social. Página 16.